vasos. Como les dije, se han partido en dos. El primero solamente voy a tocar todo lo que es grande, ¿ya? Solo lo grande. La próxima clase va a ser un poquito más compleja porque vamos a tocar todo lo que son más vasos pequeños, las llamas clasificaciones. Igual he tratado de buscar lo último y más actualizado en relación a la vasculitis de grandes vasos. La siguiente. De vasculitis, ¿qué tenemos? Solo como concepto general, es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por la presencia, obviamente, de infiltrado inflamatorio. Los dos mecanismos patológicos por los cuales se va a producir la vasculitis van a ser, básicamente, necrosis y granuloma. Lo vamos a desarrollar en el transcurso de la clase para establecer la diferencia. ¿Por qué es importante establecer la diferencia? Porque en relación al mecanismo de daño, tanto la clínica como el tratamiento van a ser diferentes, ¿ya? Cómo llegar al diagnóstico va a ser diferente. Y al mismo tiempo voy a tener que tener en cuenta la distribución, desde la aorta hasta la parte más pequeñita que vendrían a ser los capilares. ¿Existe un gol estándar para el diagnóstico de vasculitis? Sí, el gol estándar es directamente la biopsia en el vaso típico, en el daño. Ese es el gol estándar, ¿ya? Las demás son criterios de clasificación, presunciones para llegar al diagnóstico, pero ese es el gol estándar para nuestro diagnóstico. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos clasificarla? Vamos a clasificarla desde primarias y secundarias. Las secundarias, ojo, cursan. Lupus eritematoso sistémico puede presentar vasculitis, artritis reumatoidea puede presentar vasculitis reumatoidea, algunas infecciones oportunistas, ¿ya? Ojo, algunas infecciones oportunistas en pacientes inmunosuprimidos también pueden causar vasculitis, neoplasias y algunos medicamentos. Pero ¿cuál es la que vamos a abordar nosotros? Netamente las de causa primaria y básicamente las que ve reumatología. La siguiente. Así de sencillito, chicos, tenemos para clasificarla en grandes vasos y medianos vasos. Hoy día solamente vamos a hablar de las patologías reumatológicas más importantes de vasos grandes y medianos, y la más compleja la vamos a dejar para la siguiente clase. La siguiente. No es así de sencillo, chicos, hablar de las manifestaciones clínicas cuando hablamos de vasculitis sistémica. Es así de complejo hablar de vasculitis sistémica. ¿Por qué? ACG, que es arteritis de célula gigante, Takayasu es arteritis de células, bueno, es vasculitis en vasos grandes, panarteritis nodosa y Kawasaki son de vasos medianos. Todas las GPA, granulomatosis con colangeitis, PAM, EGPA, estas anteriormente son las vasculitis ANCA, las que antes llamábamos Wegener, Short-Strauss. Actualmente ya esa terminología está totalmente obsoleta. Aquellas que son por inmunocomplejos directamente, que la ven netamente los nefrólogos, y miren cómo se distribuye la clasificación en cuanto a las clases. Quiere decir que supongamos, ¿no? Si hay una diferencial de prensiones, voy a pensar en Takayasu. ¿Ya? Si tengo además de eso compromisos del sistema nervioso central, ¿en qué puedo pensar? Así que varias características. El compromiso renal la ven casi todas las patologías o todas las vasculitis. Entonces, no es tan sencillo como decir vaso mediano, grande y ya está que doy tu vasculitis. No. Es complejo hablar de vasculitis porque para poder llegar al diagnóstico yo tengo que tener en cuenta clínica, tengo que tener en cuenta laboratorio, tengo que tener en cuenta anticuerpos, tengo que tener en cuenta las diferenciales en cuanto a las características de cada patología, la fisiopatología y el mecanismo de daño de cada patología. Y estamos hablando de todas esas vasculitis, ¿ya? La siguiente. ¿Qué es lo que sí tienen en común? La mayoría de las vasculitis tienen los síntomas constitucionales. En algunos pacientes se presenta más predominantemente que en otros. ¿Y cuáles van a ser? Pérdida de peso, malestar general, mialgias, fiebre, ¿ya? En la mayoría de los casos pues, está presente hasta en un 50% de los casos. La siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a encontrar en los exámenes analíticos? ¿Han hecho lupus eritematoso sistémico? No. Cuando hagan lupus eritematoso sistémico, se van a dar que el mecanismo de daño en el compromiso hematológico, ¿cómo sería? ¿Qué hace mi paciente con lupus? Leucopenia. Mi paciente con lupus hace anemia, hace leucopenia, hace trombocitopenia, me sangra y generalmente tiene compromiso hematológico con la caída en todas sus series. Miren la peculiaridad cuando se trata de vasculitis, como para establecer una diferencia entre lupus y vasculitis. En la vasculitis todo sube. Por lo general, no quiere decir que sea una regla, pero es una posibilidad de la cual puedo diferenciar.
Mi paciente tiene leucocitosis, tiene elevación de neutrófilos, va a tener elevación de eosinófilos. Obviamente la hemoglobina probablemente sea lo único que baje porque va a ser un compromiso de síndrome pulmón-riñón, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y que hace que el paciente pierda y que curse con anemia. ¿Qué me interesa de mi suero? Del suero en sí. A mí como reumatóloga, reactantes de fase aguda. ¿Cuáles son mis reactantes de fase aguda? BCG y PCR, que me van a hablar de actividad de la enfermedad. Obviamente voy a necesitar creatinina y urea, ¿no? Para saber si hay daño en órgano blando, que vendría a ser el riñón principalmente. Los complementos, en lupus eritematoso sistémico, ¿los complementos bajan o suben? Bajan también. También puede cursar o no. Me interesa el ANCA, ¿por qué? Porque es la única manera de poder clasificar las vasculitis ANCA que vamos a tocar en la siguiente clase. ¿Ya? Y finalmente sí me interesa también el sedimento urinario, porque tanto como en lupus y en vasculitis, me habla de actividad si hay presencia de hematíes, si hay una orina con hematuria, con leucocituria, con proteínas y principalmente con cilindros. ¿Por qué están acá la parte de las imágenes? Es lo que vamos a hacer hoy día, porque vemos vasculitis en células, en vasos grandes, ¿ya? Y actualmente utilizamos imágenes, y en relación a las imágenes, casi la mayoría de las clasificaciones actuales para vasculitis de vasos medianos y grandes también han cambiado, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cómo se produce el daño para establecer una diferencia? Dos conductas. Hay una respuesta adaptativa mediada por una respuesta celular y una respuesta humoral mediada por los linfocitos B. Células T, células B. ¿Qué va a hacer la respuesta humoral? Va a formar granulomas. Estos granulomas van a ser directamente a nivel de toda la lúmina albúmina, la capa media, adventicia y el endotelio en mi vasito grande. ACG grande, tacayazo grande, son vasculitis de vasos grandes, ¿ya? Todo lo contrario pasa con la respuesta humoral, ¿ya? La respuesta humoral está mediada por las células B y mediada por algunos inmunocomplejos. Quiere decir que acá van a haber anticuerpos que van a estar positivos y van a causar daño en el vaso, pero a través de otro tipo de fisiopatología, no directamente, sino por inmunocomplejos o sino por antígenos o anticuerpos. Sobre todo los ANCA positivos son los que más daño me causan. ¿Y qué es lo que voy a encontrar acá? La PAM, ¿ya? La poliangitis microscópica, recientemente descubierta desde Chaper-Hill en el 2012. Y bueno, anteriormente casi como entre granulomatosa y algún mecanismo de necrosis, vamos a encontrar las anteriormente llamadas Wegener, que actualmente se llama granulomatosis con polangeitis, y anteriormente llamada Shorestas, actualmente EGPA, la eosinofílica. Eso lo vamos a ver en la segunda clase, ¿ya? La siguiente. Entonces, mi daño se va a formar granuloma y necrosis. Es la única manera de que yo pueda tener daño en mi vaso. La siguiente. Más de lo mismo, como les decía, el daño no es a nivel de la parte humeral y este es directamente local, con destrucción directamente en el tejido y engrosamiento de la pared, por eso es el daño a nivel de vasos grandes. Pero no quiere decir de que algunas compartan el mecanismo. Las vasculitis ANCA comparten tanto mecanismo como granulomatoso como necrótico. La siguiente. Entonces, este cuadro resume más o menos cómo es que podría orientar mi clínica en relación al órgano afectado. ¿Ya? Quiere decir que yo hoy día voy a ver solo vasos grandes y vasos medianos. Si está comprometida la aorta, obviamente va a haber un aneurisma o una disección. Va a haber a nivel de las extremidades alteración de pulso o abolición del pulso, voy a auscultar soplos, va a haber claudicación en extremidades, puede haber cefalea, claudicación mandibular cuando hay compromiso de las arterias craneales. A nivel de piel voy a encontrar líbedo, úlceras, ¿qué me falta acá? Nódulos, puedo encontrar nódulos, ¿ya? Úlceras necróticas, también puede haber isquemia, ya puede haber isquemia, necrosis inclusive. Y ya cuando los compromisos, ojo, recuerden, el riñón tiene vasitos medianos, ¿sí o no? Sí tiene vasos medianos y también puede cursar con hipertensión y hematuria. Ahí hay probablemente un gran problema, porque si el riñón tiene compromiso con hipertensión y hematuria, doctora, ¿cómo puedo diferenciarlo de la hematuria en vasitos pequeños? Y esa fue una polémica porque cuando recientemente se habló de vasculitis, todo era panarteritis nodosa, pan,
hasta que aparecieron los anticuerpos ANCA y dijeron, ah, no, este mecanismo es distinto, no se trata solo de panarteritis nodosa, tenemos que subclasificar nuestras vasculitis de pequeños vasos y diferenciarlas de los vasos medianos. Eso lo revisan y lo detienen más o menos como para poder establecer las manifestaciones clínicas en relación al compromiso. La siguiente. Entonces, a lo que me iba en relación a historia. En 1866, la primera vasculitis que se habló, la panarteritis nodosa, poliarteritis nodosa, idem las dos, ¿ya? Y era la primera vasculitis que nosotros tratamos, no la podíamos diferenciar de nada. A medida que fueron pasando los años ya empezaron a salir ACR, que es el Colegio Americano de Reumatología, primeras clasificaciones en las que podríamos establecer una propuesta de clasificación. Pero no fue realmente hasta el 2012, en donde se establece, bueno, se actualiza la primera actualización de Shaper-Hill y realmente se lanza el consenso, que es la nomenclatura que todos los reumatólogos, y ustedes siempre van a escuchar cuando se hable de vasculitis, que es el consenso de Shaper-Hill, en donde ya incluye justamente lo que le digo, la positividad de los anticuerpos ANCA, y tiene una distribución en relación a la distribución del vaso comprometido. Pero no estamos 2012, actualmente en el 2022, desde el 2022, ACR y EULAR, que es el consenso americano y europeo de reumatología, ya está haciendo nuevos criterios de clasificación basados en un amplio estudio que se llama DCVAS, que es la corte más grande que se encarga de agrupar todos los pacientes con vasculitis y tratar de proponer nuevos criterios de clasificación, y eso lo vamos a hablar en el transcurso de la clase y también en la segunda cuando hablemos de vasculitis ANCA. La siguiente. Entonces solamente vamos a tocar estos dos puntitos. La siguiente. Nada más. Lo demás lo vamos a dejar para la siguiente clase, ¿ya? La siguiente. Shaper-Hill, les presento Shaper-Hill. Esa fue la publicación en el 2012. Esta fue la propuesta de clasificación en relación, ojo, a los vasos grandes, arteritis de células gigantes, yo voy a decir ACG para que me puedan entender. Takayasu, ya, yo voy a decir TK o Takayasu. Las de mediano vaso, poliarteritis nodosa, yo voy a decir que es PAN con N, no PAN con M. En las ANCA, la clasificación de Wegener, Charles-Strauss quedó totalmente obsoleta. Ya no utilizamos esa nomenclatura. ¿Qué nomenclatura utilizamos? Poliangitis microscópica, que actualmente es PAM con M, no con N, no a diferenciar con PAN de N, porque ambas tienen compromiso renal. Les dije que el compromiso al nivel de la arteria medial en el riñón también se puede confundir con una panarteritis que es de arterias pequeñas. Entonces ahí sirve como confusión, como para que les pueda hacer un caso clínico y todos puedan jalar, algo así. Y después de eso tengo la granulomatosis con polangeitis y la granulomatosis eosinofílica, que es la EGPA, la nueva clasificación, la antes llamada Charles-Strauss. Y las otras son de vasos variables, que es el BZ, que esta sí agarra cualquier vaso, o sea, cualquier vaso, pero eso lo vamos a tocar la siguiente clase. La siguiente. Esta es la clasificación, ya más o menos en la distribución de qué vasos entran. Nosotros vamos a abordar este y este principalmente y vamos a dejarlas más complejas para la siguiente clase. La siguiente. Y empezamos entonces con la nomenclatura de Shaper-Hill en el 2012. Hablemos de los vasos grandes. Dos grandes patologías. Takayasu sí han escuchado y han hecho en medicina interna probablemente, ¿sí? Mujeres jóvenes de 45 años, asiáticas, ¿no? Por lo menos las primeras publicaciones eran de Asia, ¿no? Las diferenciales de presiones, ¿no? Más de 10 milímetros, ¿no? De mercurio, o de repente ausencia de las presiones, ¿no? Y arteritis de células gigantes, ¿habían escuchado? Todo lo contrario, todo lo contrario. Si eran mujeres jóvenes, ¿qué sería ACG? O arteritis de células gigantes. Hombres viejitos, ya. O todo lo contrario, es todo lo contrario. La siguiente. Aunque parece sencillo, ya, parece sencillo, antiguamente se creía, ACG, en las siglas de inglés, GCA, ya, antiguamente se creía que la vasculitis de células gigantes asociadas en viejitos solo tenía compromiso craneal. Hace mucho tiempo. Actualmente se sabe que este tipo de vasculitis hace compromiso craneal y extracraneal, o sea que también hace compromiso periférico, ¿ya? Parece sencillo de diferenciar, pero se puede confundir con un Takayasu,
¿Ya? Vamos a ir desarrollando durante la clase, ver cómo poder diferenciarlas. Una clase tenemos lo que es la etiología, la edad, el sexo, y ahí vamos. Pero se las pongo difícil diciendo de que ACG no solo tiene compromiso craneal, sino también periférico, como para hacerles la vida más imposible. La siguiente. Y peor ahora, se habla de espectro en cuanto a las vasculitis de vasos grandes, entonces se las pongo más difícil. Este artículo en el 2015 nos dio una orientación de más o menos qué patologías podrían cursar principalmente con Takayasu y ACG. Recuerden, PMR es polimialgia reumática, que es una patología que nosotros también vemos en viejitos, muy parecida a la artritis reumatoidea, pero del paciente senil, ¿ya? Está asociada a ACG. Y acá mismo está ACG con mi variante C de craneal, ¿ya? Y de vaso libre, o sea, periférica, ¿ya? Están las dos variantes. Además de eso, pues hay otro tipo de vasculitis, la enfermedad IG4, que todavía no se sabe si es vasculitis o autoinmune, están dando por ahí. Y esta es de la ateroesclerosis. Ateroesclerosis también puede causar algún tipo de molestias o sintomatologías con compromiso de vaso, sobre todo en ateroesclerosis que no son bien tratadas, ¿ya? O que son más complejas en el manejo. La siguiente. Entonces, ¿cómo es el mecanismo inmunitario en las vasculitis de vasos medianos y grandes? Es la inflamación granulomatosa. Me quedo con granulomatosa, hoy día solamente vamos a hablar de eso, ¿ya? En ACG y tanto en Takayasu se caracteriza porque hay una cascada de citoquinas. Veamos el endotelio, bueno, la adventicia, la media y la íntima, libre de elementos inmunológicos, totalmente normal. A lo mucho una célula dendrítica. Pero a nivel de que hay compromiso vascular, a nivel de la capa de los vasitos medios y grandes, voy a encontrar que hay infiltrado citoinflamatorio con una tormenta, por lo menos de inicio, de una cascada citoinflamatoria en la cual voy a encontrar macrófagos, voy a encontrar células dendríticas, voy a encontrar las células T, H1, TH17, y ven cómo pasa hasta las fibras de la parte de la capa media y al mismo tiempo alteran lo que es el endotelio y lo fibrosan totalmente. Quiere decir que esto es agudo y se va haciendo crónico en el transcurso de tiempo. Casi todas las vasculitis de vasos grandes que nosotros vemos o son agudas y se terminan haciendo crónicas. Por lo general, casi todas tienen esta fase crónica. Nosotros la encontramos en esta fase, que es en donde ya da sintomatología como la claudicación, la cefalea, el molestia, inclusive requieren de intervención por cirugía cardiovascular o cardiología, ¿ya? La siguiente. Entonces, para que vean más o menos, esta es una muestra de un paciente, obviamente, una relación histológica de cómo es el compromiso y cómo avanza el daño de mis vasculitis. O sea, si esto no recibe tratamiento inmunosupresor, progresa hasta tal punto de que pone en riesgo y la mortalidad de vida del paciente. Entonces, el paciente con Takayasu, el paciente con ACG, sobre todo el paciente con Takayasu, requiere de tratamiento inmunosupresor y de mantenimiento, inclusive de manejo multidisciplinario, porque llega un punto que el reumatólogo ya no puede hacer nada sobre esto y tiene que intervenir cirugía cardiovascular o cardiología para hacer algún bypass o alguna resolución quirúrgica adecuada, ¿ya? La siguiente. Entonces, hablemos Takayasu, solo Takayasu. Ahorita nos vamos. Takayasu, la forma predominante va a ser callado aórtico, ojo, callado aórtico y todas sus ramas principales. Como habíamos dicho, totalmente periféricas, ¿ya? La principal es la diferencia en cuanto a ACG, el compromiso de la aorta abdominal, la céntrica, ¿ya? La diferencia racial, bueno, la incidencia y la prevalencia sigue siendo así, pero lo que siempre hemos dicho es que casi todos los cortes y los estudios vienen de Japón, de Corea, pero no por eso quiere decir que hay casos tanto en Perú como en México. Es más, a nivel de Japón, en relación de mujeres es 8-1, a nivel de América de 3-1 y de 6-1. Igual sigue siendo predominantemente una patología de las mujeres. La siguiente. ¿Qué clínicas vamos a encontrar? Recuerden, va a tener síntomas visuales que se pueden confundir con el compromiso extracraneal de la AGC, carotidia, va a tener presencia de sopros, va a cursar con aortitis, va a cursar con claudicación, que también puede tener ACG, y también va a haber esa diferencial de presiones, que es mucho más peculiar de Takayasu que de ACG, ¿ya? En cuanto a la analítica, quiero que les llame la atención, menores de 60 años, prevalentemente mujeres, y los síntomas
constitucionales en Takayasu pueden o no pueden estar presentes. ¿Ya? A veces la paciente ya solamente la ve cardio, ¿ya? Y al final, después de tantos años de ser evaluada, terminó siendo un Takayasu, porque puede o no puede tener síntomas constitucionales. Y igual pasa con sus reactantes inflamatorios. Esto significa BCG y PCR. Puede tener la BCG positiva como la PCR negativa, o sea, cualquiera de las dos, no es diferencial. La siguiente. ¿Qué es lo que hablamos en relación a las manifestaciones clínicas? Les hablo de secuela, de cronicidad. Esto pasa con nuestros Takayasus, esto pasa con nuestras vasculitis, sobre todo de Takayasu más que de ACG. Empiezan con síntomas constitucionales inespecíficos. En el transcurso del tiempo se vuelve secuelar y empieza a presentar carotidia, empieza a empezar esa diferencial de presiones con disminución de un lado o inclusive con ausencia, con presencia de claudicación, con soplos y finalmente con síntomas isquémicos que requieren de alguna resolución quirúrgica. La siguiente. Entonces, se habla de un curso trifásico en la evolución de Takayasu. ¿Qué significa eso? Que en la primera etapa el paciente va a tener solamente síntomas constitucionales o de impregnación inespecíficos, ¿ya? En la segunda ya va a empezar a tener estas manifestaciones vasculares y finalmente va a tener una fase isquémica, ¿ya? En la parte secuelar. Las manifestaciones tardías van a ser obviamente claudicación, a predominio de miembros superiores, ausencia de pulsos o disminución o asimetría de ellos, más de 10 milímetros en cada lado, cefaleas, muy importante, las pacientes hacen síncopes o se hacen desmayo así de la nada, ¿ya? Pueden hacer ACV, cursan con hipertensión, sobre todo en mujeres jóvenes con hipertensión, pensar en Takayasu, ¿ya? Y también cardiopatía isquémica. La siguiente. Este es un síndrome que se llama el síndrome de robo de la subclavia. Vean más o menos cómo es el flujo cuando hay alguna obstrucción a nivel, ¿no? A nivel del vaso. ¿Qué se va a crear? Se va a crear una especie de un circuito retrógrado a nivel de la arteria vertebral que va a impedir que la arteria basilar tenga flujo. Entonces, mis pacientes jovencitas de 45, chinitas, así, un síncope. Se desmayan, cefalean y se caen. Entonces, el síndrome de robo de la subclavia es una patología que está asociada a Takayasu. ¿Listo? La siguiente. Estos son los criterios, los primeros criterios que salieron en 1996, ¿ya? De Takayasu y que probablemente ustedes han estudiado en algún momento. Lo que hacíamos nosotros era la clasificación de Numano, que clasificaban la distribución de en dónde era que tenía el compromiso, ¿no? En relación al trayecto. Lo dividían en 1, 2, 2, 3. ¿Cuál es el problema con esta clasificación obsoleta? Porque ya no lo utilizamos, ¿ya? Es de que solamente era estructural. O sea, solo definías estructura. ¿Dónde quedaban las imágenes? ¿Dónde quedaban los síntomas? Las manifestaciones. Entonces, como que no era muy específico. La siguiente. Entonces, esta propuesta, desde el 2020, es un estudio, prácticamente una clasificación que propone la nueva clasificación de Takayasu, ¿ya? Es un estudio de una gran corte de pacientes entre India y Estados Unidos, los cuales hicieron una comparación para identificar justamente estos subgrupos de pacientes, ¿ya? Con Takayasu principalmente, basados en diferenciales de patrones angiográficos. Quiere decir, vámonos a la imagen, angio-raso. Ya no solamente vamos a ver el libro, sino vamos a ver angio-resonancias, angiografías. Y un estudio para poder clasificar estos subgrupos y las características clínicas que presentaba cada grupo en relación a la enfermedad. Entonces, ¿qué han utilizado? Angiografía, TEP y han usado también la resonancia. La siguiente. ¿Ellos qué es lo que proponen? Nos proponen esta clasificación en relación a la evaluación de 13 territorios arteriales, que son todos los que están descritos acá, y esta clasificación. Habíamos dicho que Takayasu toma abdomen. Hay un compromiso con un clúster 1 o clase 1, subtipo 1, en la cual va a haber un compromiso predominantemente abdominal. El segundo clúster es un compromiso con directamente el compromiso del callado aórtico. Y finalmente una clúster 3, que es un compromiso más difuso, quiere decir que es generalizado y que se podría asimilar al ACG, ¿ya? Esto es en relación a la prevalencia del rango, la distribución adquirida al compromiso vascular. La siguiente. Todo esto es propuesta de ACG desde el 2018.
Y esto se justifica justamente con las imágenes. Quiere decir que si tengo un compromiso a nivel abdominal, con lo que es predominantemente abdominal, va a haber oclusión a nivel de las arterias renales y estenosis de la arteria abdominal. Y efectivamente vas a hacerle la resonancia y vas a encontrar las estenosis ahí. Entonces ese subgrupo se queda con el subgrupo con predominantemente abdominal. Igual el de la arco aórtico vas a tener obstrucción a nivel de la subclavia. ¿Y estos pacientes qué harán? ¿Qué síndrome harán esos pacientes que tienen obstrucción a nivel de la subclavia? ¿Qué síndrome harán? El síndrome del robo de la subclavia, obviamente. Y finalmente un compromiso más difuso con estenosis en todas partes. La siguiente. Entonces, ellos clasifican, y actualmente tenemos la tendencia desde el 2020 de clasificar así nuestros tacayazos, ¿ya? Aquellos que tengan compromiso abdominal van a cursar con hipertensión, van a cursar con claudicación, ¿ya? En extremidades superiores e inferiores va a haber también una isquemia mesentérica y por lo general está asociada a mujeres mucho más jóvenes, ¿ya? En la clase 2 voy a encontrar ACV, puede cursar con ACV, puede cursar también con dolores con carotidia, con malestares generales, cefaleas, ¿no? Sobre todo compromiso craneal, y en la parte difusa van a haber solamente molestias a nivel o sea, como que dolores o fiebres, algo más sistémico y una simetría en relación a los patrones de las molestias que estos van a tener. La siguiente. Entonces, ACR desde el 2020 propuso la clasificación que teníamos, pero actualmente tenemos nuevos criterios de clasificación. A lo que voy yo es que tenemos imágenes modernas. Actualmente utilizamos angioresonancia, utilizamos resonancia, y en relación a eso es que tenemos que ir clasificando nuestro tacayazo. La siguiente. Entonces, DCVAS, les presento, es la corte más grande de estudios de vasculitis en general, vasos grandes, pequeños, lo pueden buscar en la bibliografía, ¿ya? Recuerden bien esto, no son criterios diagnósticos. ¿Cuál es el criterio diagnóstico o el estándar para el diagnóstico de la vasculitis? La biopsia. No son criterios, solamente son criterios de clasificación, ¿ya? Que quede bastante claro. Lo único que nos va a ayudar es a clasificar un grupo poblacional con sospecha de un tipo de vasculitis, o sea, no es un gol estándar. El gol estándar siempre va a ser la biopsia, ¿ya? La siguiente. Entonces, esta es la propuesta de ACR 2018 para los criterios de Takayasu. Creo que habían criterios antiguos, ¿no? Tienen los criterios antiguos de Takayasu, que creo que eran de 1990. Ni los estoy mencionando. Bueno, ya los mencioné, pero ya les dije por qué es obsoleto. ¿Por qué? Porque en estos criterios, ¿qué estoy incluyendo? Todas las imágenes, que no incluían los anteriores criterios, que solamente era clasificarlos y nada más. Me sumo un punto que sea mujer, que tenga compromiso claudicular a nivel de miembros aéreos superiores y que tenga justamente compromisos, estos síntomas característicos. Llama la atención de que ellos han disminuido la edad, ya menos de 60, o sea, ya no es 45, menos de 60 años, o sea, no tiene que ser de 45 años para que puede pasar a los 50 y puede seguir siendo Takayasu, ¿ya? Eso es lo único que ha cambiado el ACR 2018. Y mi paciente tiene que sumar más de 5 puntos para llegar a mi diagnóstico de Takayasu. ¿Qué les llama la atención que no hay acá? No hay reactantes de fascia aguda, porque les dije bien claro que pueden estar positivos como que no pueden estar positivos. La siguiente. Entonces, EULAR nos hace la recomendación en cuanto a la terapéutica, que más o menos va en relación a uso de dos cosas. DIMARS convencionales, que son metrotexate o FARMES, ¿no? Modificadores de la enfermedad, metrotexate, micofenolato, leflunomida y azatropina, ¿ya? Y dosis de glucocorticoides en una dosis estándar de 40 a 60 miligramos, ¿ya? Y haciendo un tapering. Tapering es destete, retirada, o sea, como que ir desescalando el uso de los glucocorticoides, que quiere decir que a los 3 meses yo ya tengo que hacer lo posible para que esté en menos de 10 miligramos. Si mi paciente va bien con esto, responde favorablemente, continúo mi tapering, quiere decir, continúo mi destete de glucocorticoide y probablemente también mi destete de el tratamiento DIMAR convencional. Pero si no, ¿qué es lo que pasa? La siguiente.
Me voy a apoyar de tratamientos biológicos, JAK inhibidores, tocilizumab o tratamientos anti-TNF. ¿Ya? Quiere decir que son tratamientos biológicos, sistémicos, sobre todo en aquellas fases que son más graves. ¿Ya? Y también voy a hacer, al igual, mitapirin con el uso de los glucocorticoides a la misma dosis en relación a que si es mayor el grado o menor el grado, la dosis sigue siendo 1. Si el efecto es mucho, voy a utilizar dosis en pulsos de glucocorticoides o solamente vía oral, igual a un mitapirin de glucocorticoides, y si mejoro, continúo con mi tratamiento biológico al menos 18 meses, quiere decir durante casi 1 año o 2 años, ¿ya? Pero si no, tengo que buscar una consulta especializada, quiere decir que mi paciente va a terminar en cirugía de tórax o necesito un manejo más multidisciplinar. La siguiente. Vámonos a arteritis de células gigantes. Les dije que era todo lo contrario, la causa más común de vasculitis en viejitos de 50 años, ¿ya? Los síntomas predominantemente se decían que eran craneales, ¿no? La cefalea, y que había algunos pacientes que tenían de repente algunas molestias principales en las ramas carótidas externas internas. Y lo que quiero que sí se recuerden es que ACG está asociada a esa polimialgia reumática, ¿ya? Es una patología que nosotros vemos como que si fuera una artritis reumatoidea de los viejitos, ¿ya? Estas son todas las arterias que comprometen. ¿Está acá la abdominal, chicos? No, no está la abdominal, una diferencial con Takayasu. La siguiente. Entonces, voy a tener 2 partes. Un compromiso craneal en donde me preocupa los síntomas visuales. Ojo, acá sí es emergencia y necesita pulso porque mi viejito va a dejar de ver si es que no hago algo, ¿ya? A diferencia de Takayasu, ¿ya? Puede tener compromiso mandibular, síntomas de cefaleas, y esto es de la polimialgia reumática. La polimialgia reumática cursa con dolor a nivel de cintura pélvica y cintura escapular. Y estos pacientes también cursan con eso, con dolor a nivel de cintura pélvica escapular, y pueden tener aortitis que se puede confundir con un Takayasu. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Por lo general, síntomas constitucionales, les dije, y en todas. Puede cursar con fiebre de origen desconocido, cefalea temporal, engrosamiento de la arterial. La claudicación de la mandibular sí es muy importante, no lo vamos a encontrar en Takayasu. Cursa con diplopía. El compromiso ocular acá es mucho más llamativo en relación a Takayasu y puede haber lesiones químicas. Ojo, hasta en la lengua, en el cuero cabelludo, ¿ya? Y las pérdidas transitorias o permanentes de la visión, que son indicación de pulsos con corticoides, ¿ya? 60% se asocia a polimialgia reumática, se lo sigo repitiendo. La siguiente. Entonces, acá sí es importante el dosaje de BCG y PCR, porque se ha demostrado en las cortes de Mayo Clinic España, desde el 2021 y el 2009, que ambas están positivas, por lo general, en esta patología, y también están positivas en la polimialgia reumática. La siguiente. Otros marcadores sí son inespecíficos, como el IL-6. Entonces, hablamos de un espectro clínico de la ACG, ¿ya? ¿En qué consiste este espectro clínico? Consiste en de que antes se consideraba que había un compromiso craneal, pero ahora les digo que hay un compromiso extracraneal, y también les he dicho que está asociado a otra enfermedad reumatológica que se llama polimialgia reumática. ¿Cuál es el detalle? Los pacientes que tienen ACG en el transcurso de su enfermedad hacen polimialgia reumática. Y los pacientes que tienen polimialgia reumática en algún momento hacen arteritis de células gigantes. Entonces, esto queda para especular y tal vez para motivo de investigación más adelante, para saber si esto realmente son 2 manifestaciones distintas o son una sola misma enfermedad, ¿ya? O si ambas están sobrepuestas. De repente y con los años terminan siendo solo una y se termina asociando, ¿ya? Eso queda para estudio, y la verdad es que todavía no sabemos cuál es la asociación, pero sabemos que hay una asociación de más del 50%. La siguiente. Es más de lo mismo, porque este es un estudio multicéntrico en Francia que lo hicieron desde el 2025 y 2015 para justamente demostrar de que a pesar de que la predominancia es más del 70% en síntomas craneales, hay un 22% que hace síntomas que no son craneales, o sea que son extracraneales, ¿ya? La siguiente. Estos son los criterios de clasificación de ACG del Colegio Americano. ¿De qué año es? Del 990, ¿ya? ¿Qué creen que no incluye acá? No tengo imágenes, genial. ¿Qué más no tengo?
No tengo compromiso extracraneal. Lo que me llama la atención es que, como les digo, los fenotipos, los tiempos, las investigaciones han cambiado. No es la misma patología con el transcurso del año y de los años. Y la siguiente, por favor. No tiene en cuenta solo tiene en cuenta el compromiso craneal. No cuenta con el compromiso extracraneal, ni tampoco con las imágenes. La siguiente. Entonces, necesito la parte clínica, necesito hacer Doppler e imagen, tengo que valorar imagen, y también acá puedo hacer biopsia. Ya es mucho más fácil de hacer biopsia inclusive que el tacallazo. La siguiente. Esto es el ecodoppler de arteria temporal. No se podría considerar como un gold estándar, pero el signo del halo es algo que nosotros como reumatólogos hacemos como que si hicimos una ecografía abdominal y ponemos el transductor acá, y si es que se forma este signo de halo alrededor del ecodoppler, es positivo. Alta sensibilidad, alta especificidad para el diagnóstico de ACG. Solo con una ecografía, así de sencillo. Actualmente, eso no lo incluía los anteriores criterios de clasificación. Y aparte también tengo el signo de compresión del halo. Quiere decir que al comprimir directamente el ecodoppler desaparece totalmente. Tiene más especificidad, hasta el 100% para el diagnóstico de ACG o arteritis de células gigantes. ¿Ya? Miren cómo nos ayuda la imagen, chicos, la siguiente. Entonces, clínicos, biopsia y las imágenes. En extracraneal también nos va a ayudar. Ojo, en extracraneal también. La siguiente. Entonces, estos son los criterios ACR del 2018, ¿ya? Los nuevos criterios de clasificación. Acá, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar hasta el ultrasonido, me da ya solo 5 puntos. Para que vean la alta especificidad para llegar a mi diagnóstico. Ya solamente necesito que tenga dolor de cabeza mi viejito y le diagnostico su ACG. Así de sencillo. Y también me incluye algo que no incluía Takayasu. Los reactantes de fase agudo están en inglés, ya en sus siglas BCG y PCR, ya títulos altos. Y bueno, toda la sintomatología en relación a la clínica. La siguiente, la biopsia también la incluye. Ahora, mi pregunta es, ¿podemos diferenciar nosotros Takayasu de ACG, sobre todo el Takayasu normal del ACG que tiene compromiso extracraneal? ¿Lo podremos diferenciar? Este estudio nos dice que sí lo podemos hacer de la siguiente manera. Existe una marcada sobreposición entre los territorios que van a utilizar estos tipos de dos vasculitis grandes, ¿ya? Pero existen distintos cortes en los cuales se reportan de que hay distintas diferencias sutiles entre ambas. ¿Cuáles son esas? Y ya les había dicho, Takayasu suele tener mayor compromiso a nivel de carótidas y mesentéricas, mientras que ACG compromete con mucho más frecuencia la parte axial, ¿ya? La siguiente. Entonces, ellos nos proponen este tipo de clasificación, ¿ya? En un clúster de 6 grupos, ¿ya? En las cuales más o menos ustedes van a ver cómo es el compromiso. El compromiso abdominal, más del 96%, Takayasu, ¿ya? Igual acá, el compromiso a nivel de lo que es los vasos mesentéricos, más del 75%, igual el TAC, ¿ya? La subclavia, como ya les había mencionado, directamente más del 70%. Y en el caso de la que es difusa, ¿ya? Hay otra manifestación hasta el 85%. Y sobre todo la axial a nivel axial y subclavicular, más del 85%, ¿ya? Para ACG. La siguiente. Este es el tratamiento también es muy similar a Takayasu. ¿En qué consiste el tratamiento? Acá sí necesito establecer qué tipo de daño tengo. Si tengo compromiso visual, o sea, compromiso ocular, mi viejito se puede quedar. Voy a empezar con pulsos de metilprednisolona. Empiezo con pulsos de metilprednisolona y después eso lo hago por durante 3 días. Si no hay compromiso, por lo general, empiezo con dosis de prednisona en vía oral, muy similar a lo de Takayasu. Si responde el tratamiento, hago mi tapering, tal y cual, el mismo destete, bajo. Si mejoro, continúo, pero si no, ¿qué es lo que hago? También voy a tratamiento biológico, la siguiente. Empiezo tratamiento biológico, pero esta vez no voy a incluir a los anti-TNF, sino al tocilizumab. Ni siquiera JAK inhibidores, solo el tocilizumab como propuesta. ¿Ya? Si mejora igual, en relación a los glucocorticoides, si es mayor o más grave, continúa, mantengo mi tocilizumab o metronidazole, y si es que no mejora, voy a tener que apoyarme de otro tipo de elementos más especializados o manejo más multidisciplinario.
La siguiente. Vasos medianos y descanso. ¿Alguna duda? ¿Sí? ACG y Takayasu, ya no vamos a agarrar las grandes. Ahí quedamos. Vamos a terminar con un caso clínico. ¿Sí? Ya, ninguna duda. Vasos medianos. Kawasaki. Ya ustedes han escuchado de Kawasaki. ¿Han hecho pediatría Kawasaki? Sí, es una patología. No voy a abordar mucho sobre Kawasaki, pero ya sé que ustedes tienen algún conocimiento de eso. A ver, la siguiente. Entonces, es una enfermedad febril aguda, ¿ya? Ahí está Tomisaki Kawasaki. Él en 1967 empezó a ver de que la mayoría de los casos, o sea, reportaron 10 casos primero en autopsias de niñitos muertos sin razón o causa explicar que valiera la razón. Y a medida que fueron pasando los años, ya en 1970 se describe de que estos casos, que en algún momento llegaron a ser 10, llegaron a ser más de 60 en países de todo el mundo. Entonces, él prácticamente fue el que inició el diagnóstico, bueno, la enfermedad de Takayasu, que lleva su nombre, y bueno, es un síndrome cutáneo febril agudo, ya con afección linfoide y descamación específica de dedos, de manos, tiene sus peculiares características clínicas que no la van a encontrar en otro tipo de vasculitis. La siguiente. La fisiopatología es en relación a eso, a una alteración o a una inadecuada respuesta en cuanto a procesos proinflamatorios, ¿ya? Y aquellos procesos regulatorios, o sea que mediadores inflamatorios, antiinflamatorios. Lo que se cree o se postula es de que puede haber alguna alteración en relación al adquirimiento de lo que son virus, ¿no? Virus de hepatitis, Epstein-Barr, etcétera, o alguna predisposición genética. ¿Ya? Además de eso, también se habla de que ingresa por el tracto del sistema respiratorio agudo, perdón, del tracto respiratorio alto, y que migra hasta lo que es la simbiosis y la parte intestinal, y que a partir de ahí empieza la fisiopatología de Takayasu, ¿ya? Esta es una propuesta del 2020 que más o menos nos explica cómo es que se produce eso. La siguiente. Entonces, ¿qué va a haber? Pérdida de integridad de la barrera, va a haber un incremento de la permeabilidad, este es el vaso normal, ¿ya? Este es el que está malito, un incremento de la permeabilidad intestinal, va a haber esta disbiosis intestinal con la proliferación de las placas de Peyer, principalmente, ¿ya? Y también el incremento de IgA secretora. Además de eso, se va a activar medianamente todos los linfocitos B, las células plasmáticas, el IgA y también los complejos autoinmunes a nivel de la circulación, y va a preservar lo que es el proceso de inflamación auto o con la proliferación de mediadores inflamatorios, ¿ya? La siguiente. Entonces, ¿cómo se produce este proceso a nivel del daño en sí en el vasito de mi pacientito? Puede ser de dos mecanismos. Simplemente agudo, con la predominancia de los neutrófilos, que va a cursar con trombosis y puede cruzar con ruptura, quiere decir que es mucho más grave. Y en el transcurso de la enfermedad, al igual que Takayasu, y como todas las vasculitis de medianos y grandes vasos, puede volverse subaguda y crónica, en donde va a proliferar lo que es el miofibroblasto y va a hacerse una malla extra celular de la matriz, y justamente va a formar lo que es esta ya proliferación miofibroblástica luminal, en la cual ya va a cursar con trombos o sin trombos principalmente. Quiere decir que se va a volver más crónica, ¿ya? La siguiente. Entonces, estos son 5 de los siguientes criterios, ya que en algún momento se empezaron a considerar. El paciente tiene que tener fiebre 5 días, puede tener congestión, cambios en los labios, cavidad oral, exantema, y también, ojo, ellos se tienen compromiso por ecocardio, ¿ya? Y justamente se valora lo que es el aneurisma a nivel de la parte cardíaca como la dilatación directamente. Entonces, ellos hacen compromiso cardíaco, que fue el motivo por el cual se empezaron a estudiar los primeros cortes de Takayasu cuando recién empezó. Listo, estas directrices son del 2002, la siguiente. Y también la clasificaban como que si fuera completa, si se cumplía todos los criterios tal cual el libro, incompleta, como que no llegaba a cumplir todos, y aquella que era típica, ya que se podía confundir inclusive con un síndrome que se llama I, que es cuando tenían los niñitos con COVID, ¿no? Es otra característica. Pero el atípico cursa con compromiso gastrointestinal y uretritis. La siguiente. En el 2017 se proponen estos nuevos criterios. Estos son los criterios más actualizados que tengo, para que sepan. Todavía incluyen los síntomas característicos del libro, pero también incluyen hallazgos clínicos diferentes: cardíacos, respiratorios, gastrointestinales, del sistema nervioso, genital y entre otros. La siguiente.
Las manifestaciones clínicas, no voy a reahondar en eso porque las pueden leer, fiebre, lo mismo de pediatría, la siguiente. Igual, lo mismo, solo que cambia la presentación, cuando es agudo, cuando es subagudo y cuando ya se vuelve crónico convaleciente. La siguiente. Estas son las manifestaciones. La siguiente. El tratamiento va directamente con bolos de inmunoglobulina, ¿ya? También puedo dar azatropina y dependiendo si recidiva voy por un segundo y si es que no, me paso a metilprednisolona que también es glucocorticoides y al igual que en Takayasu, si no hay respuesta, me voy por biológicos. Anti-TNF, infliximab, anakinra y el canakinumab, si no me equivoco, que es un IL-1. La siguiente. Ahora, si es alto el riesgo, directamente me voy a ir a bolos. Y de frente voy a meter la aspirina y también los corticoides. Con pulsos de metilprednisolona, creo que ser un poco más agresiva en cuanto al tratamiento inmunosupresor. Con el segundo bolo y finalmente igual terminó con tratamiento biológico directamente relacionado con los que mencioné previamente. La siguiente. Estas son algunas terapias adyuvantes o opciones de tratamiento que pueden tener si es que por A o B son casos muy refractarios. Ojo que son pacientes pequeños, que los que se van a volver crónicos van a tener que manejarlos hasta cuando tengan edad adulta. Y se van a utilizar corticoides, los anti-TNF, los inhibidores de interleuquina 1, que les dije que es el canakinumab principalmente, e inhibidores de calcineurina como la ciclosporina. La siguiente. Ahí están las indicaciones de cómo hacer y esta solamente gestión a largo plazo. Si hubiera alguna complicación la tendríamos que manejar directamente con los cardiólogos. La siguiente. Panarteritis nodosa. Panarteritis nodosa es la que tenemos que pelearnos o la que tenemos que en algún momento, la primera que se empezó a estudiar. Todo el mundo hablaba de panarteritis nodosa. Ojo que tiene una asociación con pacientes que vienen de Turquía. Casi todas las cortes son pacientes turcos. ¿Ya? La incidencia, ahí está, en la quinta y sexta década de vida. Subtipo clínico de aparición, se ha demostrado que hay subtipos clínicos que están asociados a virus, que están asociados a edad, que están asociados a solo el compromiso que éste tenga, y los vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Y eso sí, desde que se descubrió la positividad del ANCA, la prevalencia ha disminuido. ¿Por qué? Porque antes trataban las panarteritis nodosas como que si fueran como si fuera una vasculitis, como era una PAN, pero no, actualmente se descubrieron que existen los ANCAs y ya la prevalencia de panarteritis nodosa ha disminuido. Ojo, ¿ya? La siguiente. Esto es más o menos para que entiendan, nos hemos pasado acá, la parte de necrosis, cómo se produce el daño a nivel de necrosis. ¿Cómo va a producirse el daño a nivel de necrosis? Necrosis vascular con la PAN clásica, ¿ya? Y aquella que está asociada a hepatitis B. Acuérdense de esta asociación, a pesar de que ha disminuido la prevalencia por lo de la vacuna, ¿ya? Y también están incluidos lo que es las vasculitis ANCA. Las 3 vasculitis ANCA también cursan con compromiso de necrosis. Y este otro tipo que hablan de enfermedades monogénicas, que son enfermedades nuevas, vasculitis nuevas, que están más directamente asociados con la fiebre mediterránea familiar, con el DAT y otros tipos de deficiencias genéticas, ¿ya? La siguiente. Entonces, PAN se nos clasifica de la siguiente manera, ¿ya? PAN relacionada a hepatitis B. ¿Qué quiere decir? Que está asociada al virus de la hepatitis B. ¿Qué es lo que pasa con estos pacientes? ¿Cómo creen que trataría a mis pacientes en este caso? Les voy a dar tratamiento inmunosupresor y ¿qué más voy a asociar? Antirretrovirales. Son tratados con pacientes como con pacientes antirretrovirales. Se les da tratamiento. La siguiente. La cutánea limitada es una afección exclusivamente de la piel. No va a tener afección en órganos internos, ¿ya? Por lo general, su pico de edad es 30. Voy a encontrar esos nódulos subcutáneos con lívido. Si yo veo a la consulta un paciente que tiene un lívido a todo dar, con presencia de nódulos, lo que tengo que pensar es justamente en esta PAN cutánea o limitada. Ya, porque el compromiso es netamente cutáneo. Ya, y la serología en virus es negativa. La siguiente. La localizada carece de afección sistémica, ¿ya? Por lo general es tan local e inclusive solamente como hallazgos. Quiere decir que es un paciente que lo operaron y encontraron. Hay panarteritis nodosa, pero es tan limitada que ni siquiera requiere de tratamiento inmunosupresor y solo requiere de tratamiento quirúrgico. Y ahí quedó. ¿Ya? Y finalmente la PAN pediátrica. ¿Por qué creen que les da vasculitis a los niños? ¿Por qué le daría vasculitis a los niños? Porque están expuestos a
a infecciones, principalmente respiratorias, estreptococo está asociado a eso, ¿ya? Y la clínica justamente es inespecífica. Cursa con leucocitosis, elevación de reactantes de fase aguda, ¿ya? Y la positividad del astro, ¿no? Con la positividad del estrococo. Estas infecciones hacen que nuestros pacientes también cursen con esta PAN y es netamente manejo de pediatría. La siguiente. Entonces, esto es como modo de resumen, que es lo que van a encontrar ustedes en un paciente con panarteritis nodosa, ¿ya? Van a encontrar isquemia, van a encontrar compromiso nervioso, ¿ya? Puede haber mononeuritis, polineuritis. Ojo, van a encontrar compromiso renal, va a haber hipertensión, oligo y falla renal, que los puede hacer confundir con una vasculitis de vasos pequeños. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sería la diferencia? ¿Cómo puedo diferenciar yo este compromiso renal de una vasculitis de vaso pequeño? ¿Cómo podría diferenciarlas? ¿Cómo podría diferenciar una PAN con N de una PAN con M? Una poliangitis microscópica. La positividad del ANCA, muy bien. Desde que aparecieron las ANCAs, como les dije, la prevalencia de PAN disminuyó y ya fuimos diagnosticando vasculitis ANCA desde el 2012. ¿Qué más? PAN con N tiene compromiso pulmonar, no tiene compromiso pulmonar, no tiene compromiso pulmonar. Recuerden bastante, nuestras PAN con N no hacen compromiso pulmonar, pero nuestras vasculitis de vasos pequeños sí tienen compromiso pulmonar. ¿Y qué síndrome hacen? Síndrome pulmón, riñón, ¿ya? Hacen síndrome pulmón, riñón. Genial, son muy inteligentes. Otra diferencia, más importante todavía. Vamos a la biopsia. ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? ¿Qué vamos a encontrar en la biopsia? ¿Qué vas a encontrar en un riñoncito con compromiso vascular pequeñito? En el parénquima. ¿Qué vas a encontrar de tu riñoncito si el compromiso es vascular pequeñito? En una PAN con N. O sea, la de vasos pequeñitos, porque estamos en medianos, ¿sabes? Todavía no hemos llegado a vasos. Cuando lleguemos a vasos pequeños se va a poner peor la cosa. ¿Qué vamos a encontrar? Glomerulonefritis rápidamente progresiva. El glomérulo va a estar comprometido. Acá les haces una biopsia y tu glomérulo va a estar impecable. ¿Por qué? Porque el compromiso es solamente a nivel de las arterias medianas, ¿ya? Compromiso gastrointestinal también puede haber. Y bueno, la asociación de los virus, acuérdense, hepatitis B está asociado, ¿ya? A pesar de la prevalencia bajado por las vacunas, hay asociación con hepatitis B y hepatitis C, ¿ya? Algo que probablemente no está muy relacionado con las vasculitis de vasos pequeños o la vasculitis amplia. Siguiente. Líbedo, les dije, el compromiso en piel. Cuando ustedes vean líbedos reticulares, vean nódulos, gangrena, nódulos subcutáneos y úlceras, tengo que pensar en PAN, que fue lo primero. Es más, cuando se estudió, todas las vasculitis eran esto. Y al final después se fue descubriendo que no eran eso. Puede haber falla y también obstrucción a nivel de la arteria coronaria. Siguiente. Entonces, las manifestaciones clínicas, las leen, ahí están escritas y ya se las he dicho. La siguiente. Y bueno, como les dije, hay una diferencia en la PAN de adultos y la PAN de niños. En cuanto a la prevalencia de los síntomas, les dejo este cuadro para que lo puedan revisar. La siguiente. Esto es más de la histopatología y del compromiso en piel. La siguiente. Los nódulos están ahí. Vean el líbedo reticulares, ¿ya? Vean la necrosis y la gangrena digital, es característica de PAN con N, ¿ya? Y vean, estos son nuestros criterios de ACR 990. Estos sí, no se han actualizado. Estos se quedaron desde el 90 y hasta ahorita no tenemos criterios nuevos, pero son los que utilizamos. ¿Y qué se encuentra acá? Pérdida de peso, líbedos reticulares, ojo, orquitis, dolor testicular. No, por lo general es una peculiaridad. Mialgias, polineuropatía, compromiso neurológico, la presión arterial, elevación de la creatinina, la urea, anomalidades arteriográficas que van a concluir en gangrena o necrosis distal, obstrucciones, como es de vaso medial, y finalmente la biopsia, ¿ya? Estos criterios sí son los únicos que no he podido actualizar porque no han salido nuevos, nos quedamos con eso desde el 90 hasta ahorita. La siguiente, más de la clínica, ¿ya? Para que vean el compromiso isquémico, el compromiso renal, polineuropatía, la siguiente. Y el tratamiento directamente va a estar asociado, mira, vean, esta es asociada a hepatitis B, entonces voy a dar tratamiento antirretro. Mira lo que dijo su compañero, bien, muy
Y también en la PAN clásica voy a actuar con glucocorticoides, con ciclofosfamida y DIMARs convencionales, ¿ya? Y de ahí voy a hacer mi talperinil, muy parecido a lo de la vasculitis ANCA, ya sé que. La siguiente. Entonces, esta es una propuesta en relación al daño, ¿ya? Empiezo el tratamiento con glucocorticoides, inmunosupresores, metrotexatesatrapina, principalmente. Si hay respuesta o no hay, voy a modificar mi tratamiento en eso, ¿ya? Ahora, esto sí, ya no lo utilizamos mucho porque la PAN ha disminuido. Ya como han aparecido las vasculitis de vasos pequeños ANCA, más nos estamos asociando a eso, pero no quiere decir que no las dejemos de tratar. Y esta propuesta del 2018 nos da más o menos cómo poder utilizar. Ojo que acá utilizamos ciclofosfamida, a diferencia de los otros tipos de vasculitis, ¿ya? La siguiente. Vamos con el caso clínico y ahí terminamos. Ya mira, siéntate, ya te cansé. Vamos. O sea, quiere decir que está bien, viejito, ¿ya? Gracias. Tiene hipertensión, ¿ya? Fibrilación auricular, es un paciente que tiene muchas comorbilidades, ¿ya? Tiene antecedente de polimialgia reumática, ¿ya? Le hemos dado tratamiento con 8 miligramos de prednisona y a pesar de que está con corticoides, sigue haciendo recaídas frecuentes, o sea, no lo puedo sacar de los corticoides, le estoy dando durante mucho tiempo corticoides y sigo así. Cursa con un tiempo de enfermedad de 1 mes. ¿Qué presenta? Síntomas constitucionales. Todas las vasculitis tienen síntomas constitucionales. Pérdida de peso, fiebre, astenia, dolor corporal inespecífico, ¿ya? ¿Qué tengo? En mi laboratorio, BCG elevada. Tengo presencia de leucocitosis, 15.000, ¿ya? ¿Qué más tengo? Todo lo demás está normal, se le pide inmunológicos y me sale todo negativo. ¿Qué tengo en el PEC? Miren, observen. Tengo aumento y cambios inflamatorios a nivel de la aorta intrarrenal, que son compatibles con aortitis. Todo esto de acá. ¿Qué diagnóstico tiene, chicos? ¿O qué más haríamos? ¿Qué haríamos? Diagnosticamos ACG y empezamos pulsos de metilprednisolona con ciclofosfamida. No, en este caso, ¿qué tendríamos que darle? Metilprednisolona en pulsos, ¿no? Y valorar si es que le doy otro DIMAR, ¿no? Empiezo entonces pulsos. ¿Están todos de acuerdo? ¿Hay alguien que haría algo más? Pensemos que es nuestro abuelito. A ver, ¿haríamos algo más? Pulsamos, diagnosticamos y pulsamos. Dime. Podríamos pedir descartar TBI. Podríamos descartar. Ya, vas a pedir becas. Vas a pedir becas. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere pedir algo más? Biopsia. Tienes imagen, ya tienes imagen. No vas a poder biopsiar, mi reina, porque está comprometido el pacientito y mira, no voy a entrar, no voy a hacer biopsia ahí. No llego a biopsia ahí. Si fuera acá, biopsiaría, pero no tiene molestias craneales, ¿no? Solo tiene síntomas constitucionales, ¿ya? ¿Qué más? ¿Algo más hago? Vamos, chicos, díganlo nomás con confianza. Estamos para equivocarnos acá, pero cuando tengamos a los pacientes en el hospital, no. ¿Por qué? Porque vamos a manejar vidas humanas. Levanten la mano, ¿qué más hacemos? Descartar otros lugares. No tiene compromiso en otros lugares, tiene compromiso constitucional. Fiebre, astenia, pérdida de peso, dolores corporales inespecíficos. Quedamos entonces, diagnosticamos ACG, empezamos pulsos de metilprednisolona, ¿sí? Ya, miren que es un viejito de 82 años. Hace una disección aorta y tiene una falla multiorgánica. Al final nadie le pidió hemocultivo y salió positivo para Salmonella enteritidis. Les dije que habían posibilidades de que algunas infecciones cursaran con vasculitis, sí les dije. Chicos, para investigar, la verdad es preciso a veces dudar. ¿Ya? Estabas bien con lo de la TB, solo te faltó decir hemocultivo, doctor, hemocultivo, tiene fiebre, está con leucocitosis en 5.000. Nadie se le ocurrió solo pedirle hemocultivos. Matamos a nuestro paciente. Tenemos que dudar, chicos, mientras sea posible en todas las cosas, ¿ya? Tenemos que descartar los mimics. Mimics es aquellas que pueden simular como patologías de vasculitis. Es tan importante descartarlas como tratar de llegar al diagnóstico de una vasculitis sistémica, ¿ya?
no hacer diagnósticos diferenciales puede traer consecuencias muy graves, ¿ya? Ojo, ustedes van a ir a la parte clínica. Ahora estamos solamente haciendo una supuesta, ¿no? Les puedo dar las clases y más o menos los oriento a eso. Pero con leucocitosis, ¿ya? Leucocitosis, BCG, síndromes de fiebre, tengo que pedir cultivos. Tengo que pedir, antes de pulsar a mis pacientes, tengo que pedir cultivos. Ese es el problema de repente con el reumatólogo porque nosotros trabajamos con inmunosupresión, ¿ya? Vas a inmunosuprimir un paciente de 82 años que ya estaba haciendo y terminó haciendo su ortitis y se terminó. Listo, chicos, eso es todo. Les dejo las diapositivas, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, como tiene afectación de las arterias renales que pertenecen a la aorta abdominal, podría ser un Takayasu o un arteritis visual gigante, pero ¿por qué una arteritis visual gigante? ¿Solo por la edad? ¿O...? Por la polimialgia, por el antecedente de la polimialgia. La mayoría se iría por el antecedente de polimialgia. Ajá. Y recuerda que los criterios de clasificación para Takayasu no te incluyen reactantes de fase aguda. Acá tenías reactantes de fase aguda positivas. Si tú vas a tu escala de clasificación, vas contando. No llega a los 60, descartado. No es mujer, tanto. Solo te vas a tener imágenes y no vas a llegar a 5 puntos. Pero si esto lo transmites a lo de los criterios de clasificación de ACG, te va a contar todo. Pero nadie pidió hemocultivo. Nadie pidió hemocultivo, chicos. Ya, chicos, un gusto.